Volvemos a la lectura con Simone Weil. Yo estaba repasando el texto que vamos a empezar a leer hoy y apenas avanzamos un párrafo la primera en la frente, ¿no? Eh, claro, a mí me llama la atención, ¿no? Ciertas observaciones. Algunas ya intuyo, y ya lo he comentado, de cuál es el origen que tiene esta interpretación tan sectaria, tan dogmática que a veces hace Simón de algunas cuestiones. Eh, pero yo creo que en general esta interpretación que ella hace es propia de la época, es propia de la polarización y radicalización que hay en la década del 30, en la que los peores enemigos los puedes encontrar en los mismos compañeros de barricada, ¿no? Hasta ese extremo ha llegado en algunas ocasiones el sectarismo y la radicalización en el pensamiento y en la praxis política. Y hasta ese extremo, la vida política del progresismo se ha visto completamente truncada, esterilizada y ha fracasado estrepitosamente una y otra vez. Porque si el enemigo, entre comillas, si las fuerzas a las que nos queremos enfrentar tienen los medios de producción, tienen el dinero, tienen las armas, tienen la ciencia, los medios de comunicación, el transporte y el comercio, y además la religión, y además la religión, mira, lo único que tú le puedes oponer a eso es la fuerza del número. No existe, es decir, no tienes otra herramienta que la fuerza del número y la fuerza de la organización de ese número para que ese número se transforme en una potencia que pueda equilibrar ese enorme poder que se le enfrenta. Si no tienes esa fuerza del número y esa fuerza de la organización, pues te pasan por arriba, ¿no? Bueno, te pasan por arriba. Pues así estamos, ¿no? Sí, es que no hace falta más que mirar por la ventana para ver el resultado de eso. Eh, buena parte del comportamiento faccioso, radicalizado, fanático, excluyente, que nos ha llevado una y otra vez desde el entusiasmo revolucionario a la esterilidad más absoluta. No hay más que ver el 15M, ¿no? El enorme potencial que de pronto, de forma espontánea, ¿no? Aparece y con qué ahínco y con qué entusiasmo nos hemos dedicado a destruirlo, ¿no? Sí, hasta que no quede nada, ¿no? Hasta que no quede nada de aquello. Es verdad que nosotras somos muy dadas, seguramente es algo muy humano también, ¿no? El, el solamente ver verdades en la evidencia que tenemos delante de nuestros ojos y no reconocerle ninguna verdad ni ningún argumento al otro, ¿no? Al que discrepa de nosotros. Pero no hay que olvidar que esto, quienes tienen el poder también lo saben. Y quienes tienen el poder ya saben, y esto lo saben desde los sumerios hasta ahora, no es un descubrimiento, no es un descubrimiento del capitalismo, ¿no? Este es un descubrimiento de toda la vida. Eh, que lo mejor para vencer es dividir. Esto ya lo podéis encontrar en la fraseología romana, lo encontráis en la griega, lo encontráis en los hebreos y hasta lo encontráis en Sun Tzu, en el pensamiento japonés o en el chino, ¿no? Eh, divide y vencerás. Y, y sabiendo quienes detentan el poder que solo pueden mantener el poder manteniendo la hegemonía cultural, política, militar y económica,
sabiéndolo ellos, pues se esmeran en provocar esa división, infiltrar al enemigo, cooptarlo, colocarle entre sus filas o entre sus cabecillas a gente más o menos dócil o amañada, o simplemente promover como líderes de la oposición, promover a quienes creen que pueden ser elementos más desestabilizadores, ¿no? De cualquier proyecto de unidad. Esto es así, sí, insisto, esto es así desde Sun Tzu hasta, hasta Trump. Y yo creo que cuando nosotros estamos viendo este ensañamiento, cuando estamos leyendo página tras página este ensañamiento de Simone Weil con respecto a las fuerzas progresistas de su época, a todo lo que tiene a su alrededor, bueno, creo que ella está transmitiendo el estado de ánimo radicalizado, excluyente, esterilizador, violento, propio de la década del 30, que, ya lo hemos dicho también en más de una ocasión, empieza a parecerse peligrosamente al nuestro, ¿no? Empieza a parecerse peligrosamente al nuestro. Así que yo os invitaría a que siguiéramos con la lectura. Ahora haré algunas observaciones con respecto a algunas cosas que yo creo que ella no ha reflexionado a fondo, eh, o su reflexión está contaminada por esta polarización y sectarismo. Pero como decíamos la semana pasada, el texto que estamos leyendo creo que nos sirve mucho para reflexionar, no solamente sobre lo que pasó, sino que nos sirve mucho para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en este momento a nuestro alrededor. Nos da pistas sobre los problemas que presenta la organización política, el manejo del poder y la manipulación que se hace de los medios de dominación social, por parte del poder. Y por tanto, de cuáles son los medios que hay que poner para combatirlo. La semana pasada decíamos en las páginas anteriores que si leíamos el texto al revés, si en vez de leer lo que decía Simone Weil lo leíamos al revés, nos salía prácticamente un decálogo de cómo debería ser un gobierno socialista, ¿no? Sí, claro, es que es fantástico, ¿no? Porque la crítica que ella hace es realmente demoledora, ¿no? Es una crítica demoledora. Y nos ponía ante las pistas, qué paradoja, leyéndola al revés, nos ponía ante las pistas de las cosas que deberíamos ser extremadamente cuidadosas en la relación con nuestras compañeras, en nuestro entorno, en esta aspiración que todas tenemos a crear una fuerza hegemónica que pueda hacer frente al poder y emancipar a la ciudadanía, o crear una ciudadanía emancipada. Yo creo que leer a Simone Weil nos puede, y de aquí a lo que queda del libro, nos puede ayudar a comprender mucho los desafíos del presente. Y uno de los temas que vamos a ver ahora en las próximas 20 líneas, apenas empecemos, es el concepto de las fuerzas productivas. Ahí nos vamos a detener un ratito, porque Simón pasa por encima del tema sin prestarle mucha atención, por lo menos sin prestarle la atención que se merece, pasa por encima negando un factor muy importante, y creo que va a merecer la pena que nos detengamos a hacer historia y a volver a poner en pie el concepto de fuerzas productivas tal como toca, ¿no? Para entender no solamente a Simone Weil y por qué está errando en el tiro, sino también para entender qué nos está pasando en este momento. Vamos a la lectura. Página 52. A mitad de la página nos habíamos quedado en un párrafo que os dije que subrayarais, que empieza así, a mitad de la página. De vez en cuando los oprimidos consiguen deshacerse de un grupo de opresores y reemplazarlo por otro. A veces incluso consiguen cambiar la forma de opresión, pero para suprimir la opresión misma
sería necesario suprimir su origen, abolir todos los monopolios, los secretos mágicos o técnicos que proporcionan un dominio sobre la naturaleza, el armamento, la moneda, la coordinación del trabajo. Incluso cuando los oprimidos fuesen lo suficientemente conscientes como para decidirse a ello, no podrían conseguirlo. Significaría condenarse a ser sojuzgados inmediatamente por los grupos sociales que no han llevado a cabo la misma transformación. Incluso si este peligro se descartase milagrosamente, significaría condenarse a muerte porque, una vez olvidados los procedimientos primitivos de producción y una vez transformado el medio natural al que correspondían, no se puede volver a entrar en contacto directo con la naturaleza. Claro, la semana pasada nos habíamos quedado aquí, habíamos dicho qué tremendo párrafo, qué ceniza es la pobre Simón. Claro, así contado, pues o te pegas un tiro o te tiras por la ventana, ¿no? Dice, si resulta que para suprimir la opresión hay que suprimir el origen, que es abolir todos los monopolios, abolir todos los secretismos de la ciencia y de la administración o de la técnica, abolir el armamento, abolir la moneda, abolir la coordinación del trabajo. Hombre, claro, no, si tengo que abolir todo eso, vuelvo a la edad de piedra. Si tengo que abolir todo eso, vuelvo a la edad de piedra. Y dice ella, dice, en el caso improbable de que tú lo consiguieras sin volver a la edad de piedra, no podrías enfrentarte a los otros grupos humanos que no han hecho esa transformación y que mantienen una carrera armamentística, imperialista, tecnológica. Claro, no tendrías capacidad para enfrentarte a ellos. Dice, pero aún en el caso de que no se diera este caso de que no hubiera otros grupos que no hubieran hecho esa transformación, pues no tenemos más que ver hace 3 días, el lunes pasado, lo que pasó solo con el corte de luz, ¿no? Para darnos cuenta de qué pasaría con la humanidad si de pronto renunciáramos a todo el desarrollo técnico, organizativo, productivo del que nos hemos rodeado. Y estamos hablando solo de un corte de luz. Dejaron de funcionar las comunicaciones, los transportes, el, el agua potable que va por los grifos. Es decir, probablemente solo con un apagón mundial, solo con un apagón mundial, la población de la humanidad se vería reducida al 10% en semanas. Ujú. Estamos totalmente dependientes de las redes. Estamos totalmente dependientes de la tecnología. Esto ya lo había anticipado, ya lo han anticipado ya muchos filósofos, ¿no? A lo largo del siglo XX, ¿no? El ser humano se ha rodeado de una jaula de hierro, ¿no? Vive encerrado en esa jaula de hierro. Y esa jaula de hierro es la que le mantiene con vida, pero sin la que, si se rompen los barrotes o desaparecen los barrotes, claro, ¿qué nos dice Simone Weil? Dice, olvidados los procedimientos primitivos de producción y una vez transformado el medio natural al que estos correspondían, no se puede volver a entrar en contacto directo con la naturaleza. Quitando 4 indígenas en el Amazonas o en, o en la sabana africana, es que la mayor parte de la humanidad no tiene herramientas, ni recursos, ni conocimientos para poder sobrevivir a condiciones así. Pero, pero le podríamos decir, pero Simón, en esto no consiste la revolución. Es decir, cuando se habla de revolución, bien o malamente, con más sentido común o con menos sentido común, no estamos hablando de volver a la edad de piedra. Inclusive cuando algunos grupos ecologistas o en la izquierda más ecologista se habla de decrecentismo, por ejemplo, no estamos hablando de volver a la edad de piedra. Estamos hablando de que lo que pasó el lunes
No puede pasar. Que hace falta un control político sobre los medios de producción. Eso no es renunciar a los medios de producción, no es renunciar a la tecnología. Es que los medios de producción y la tecnología no funcionen en base a criterios mercantiles, sino políticos. Es decir, que la ciencia, la economía, los transportes, los suministros básicos, la alimentación, la vivienda, las comunicaciones, el armamento, la defensa, la seguridad, esté bajo control político. Y bajo control político no quiere decir que sea bajo control de una camarilla de iluminados eh, que ahora controlan el Estado de forma opresiva. No, eso sería una... Bueno, eso es lo que hay. Para, para eso no hace falta ninguna revolución, eso ya lo tenemos, ¿no? Sí, de lo que se trata cuando hablamos de la revolución es de, y cuando hablamos de que todas esas fuerzas estén bajo control político, quiere decir que estén bajo control ciudadano. Quiere decir que tengamos una humanidad, una gente, unos pobladores, unos ciudadanos, una ciudadana, eh, no solamente activos en el control político, porque eso es la política, no, la política no es estar de cháchara en 3TV o estar votando cada 4 años, eso no es política. La política es la actividad política, la actividad y tener una ciudadanía levantada en actividad política es lo que se llama tener una república. Y eso es la democracia. El demos gobernando. No solamente el demos legislando, no, el demos gobernando. Porque os recuerdo que hay otra interpretación de la República que dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, son democracias que se parecen mucho a las aristocracias o a las oligarquías, donde el pueblo se limita a votar, por ejemplo, cada 4 años, ¿no? Eh, pero de hacer la ley y peor aún, de ejecutarla, es decir, de ejecutar eh, las órdenes a través del Estado, no, de eso se ocupa una minoría de técnicos, porque la política es algo demasiado importante para dejarlo en manos del populacho, ¿no? Bien, pues cuando hablamos de revolución, o cuando se habla de revolución desde el demos, desde el pueblo, no estamos hablando simplemente de vivir bien. No estamos hablando de que esa minoría ilustrada eh, gobierne con justicia para que todo el mundo esté gordo, bien alimentado, bien educado y con la salud llevada hasta su refinamiento. No, hombre, eso es lo que tiene cualquier cerdo o cualquier vaca en cualquier granja, ¿eh? Cualquier granja está estupendamente bien alimentada. Bueno, debería, ya ni siquiera. Hasta eso ya lo hemos estropeado. Hasta las vacas sufren el capitalismo, ¿no? Cuando hablamos de democracia, de lo que estamos hablando es de que el pueblo delibera y gobierna, pero no como dicen nuestras leyes a través de los representantes. No, porque entonces volvemos otra vez a la oligarquía. Volvemos otra vez a esa aristocracia de los cuatro o 1000 eruditos técnicos que saben lo que hay que hacer y que tampoco van a perder el tiempo en explicártelo. No, cuando hablamos de democracia, hablamos de república. Y en la república el pueblo delibera y gobierna de forma directa. Nada de representantes, ni de diputados, ni de cosas así, ¿eh?
Claro, y vosotras diréis, ¿y cómo? Pero eso no puede ser. Eso solamente se puede hacer en la aldea de Becerril de la Sierra, que son 100 habitantes, y se juntan todos los fines de semana a deliberar. No, hombre, no, es que esto no nos han contado bien la historia. El problema es que la historia de nuestros antepasados la hemos olvidado. Y la que nos han contado a partir de 1789 hasta ahora es la historia de la oligarquía. Y en esa historia de la oligarquía nos han convencido a todas de que el demos, al demos, cuando le metes en el gobierno, eso es la anarquía, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Se te cortan la luz, como en Venezuela. No sé, será que estamos acercándonos al socialismo. Entonces, por eso debe ser que nos cortan la luz ahora ya también aquí, ¿no? Debe ser que estamos muy cerca ya de eso. El demos, para poder, para poder deliberar, legislar y gobernar de forma directa, necesita tener una estructura de relaciones sociales. Y el demos, para poder organizarse de esta manera, tiene que relacionarse en relaciones de proximidad. Los seres humanos no estamos capacitados biológicamente para tener contacto directo con más de 200 personas. Todo lo que excede las relaciones de más de 200 personas son siempre relaciones mediadas por aparatos simbólicos intermediarios que nos permiten relacionarnos con los demás de manera indirecta. Y entonces, ¿cómo se organiza un país de 40 millones de habitantes mediante una democracia radical, directa, en el que el demos delibera, legisla y gobierna? Pues a través de instituciones delegadas y no de instituciones representativas. En la República, en el proyecto republicano tradicional, popular, en el proyecto republicano eh, que arranca de la Revolución Francesa hasta hoy, los diputados son meros delegados de su pueblo. Y los gobiernos, llámese alcaldes, ministros, conselleres, presidentes, secretarios de Estado o funcionarios de cualquier rango de la administración, son meros empleados del demos. No son los que le dicen al demos lo que tiene que hacer y cómo tiene que organizarse. Son los que rinden cuenta ante el demos de su gestión, que no es lo mismo. El demos elige a sus delegados que no pueden tomar ninguna otra decisión más allá de aquella por la que han sido mandatados. Y cuando se aprueba una ley, por ejemplo, decimos, esos delegados van a un congreso regional o un congreso nacional para establecer una ley que se propone, por ejemplo, entre comisiones parlamentarias, esa ley no puede entrar en vigor hasta que no ha sido refrendada por el demos, o por lo menos no tiene más de la mitad de oposición. Es tan sencillo como esto, ¿eh? No se trata, no se trata de tener al pueblo deliberando en la plaza pública todo el tiempo. No. Lo que se trata es de que cada vez
que sale una ley, se abre un plazo de auditoría y de discusión pública y se vota en referéndum. No pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada. No se hunde España, ni se, no pasa nada, ¿eh? Simplemente que esa ley solo puede tener vigor legal en la medida en la que ha superado el referéndum. O por lo menos no tiene una oposición. Porque habíamos dicho que en democracia no hace falta que estemos todos de acuerdo. Basta con que no haya una parte importante de la comunidad cuyo desacuerdo sea fundamental y le vaya la vida en ello. Entonces, no pasa nada, se hace un referéndum. Y además, que se pueda convocar asamblea extraordinaria con un mínimo de gente, no sé, con un 10% del censo, sin problema, ¿eh? Y las asambleas en fecha fija. Y todos los empleados públicos tienen que ser elegibles. ¿Qué es eso de la oposición? Y todas esas chorradas. No, hombre. ¿Oposición para qué? ¿Para que la oligarquía coloque a su gente en la administración del Estado? No. Todo por elección, no pasa nada. Y así la gente elegirá a sus mejores profesores, a sus mejores técnicos, a sus mejores ingenieros, y se equivocará y dirán, ¡fum! Qué mal a Menganito cuando lo pusimos de ingeniero de puente, macho. No había un puente que se le mantuviera en pie. Pues otro, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada si hay publicidad. Si la organización del Estado es una organización transparente, ¿eh? En la que no hay camarillas, no hay trenzas, grupos de poder, y eso no ocurrirá si está sometido al control popular. Un control permanente, ¿eh? No como ahora. Ahora resulta que nuestro presidente de gobierno le pide a las eléctricas el detalle de lo que ha pasado el lunes. ¡Oh, oh, 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 por Dios! Se revuelven como gato panza arriba. Como gato panza arriba. Eso no puede ser. No, muchacho, me tienes que dar todo, línea por línea. ¿Y sabes por qué? Porque soy el demos. Claro, esto la oligarquía no lo puede aguantar de ninguna manera. Y desde 1789 hasta ahora, la historia de la política mundial ha sido cómo la oligarquía de todos los países consigue mantener sus instrumentos de poder y su hegemonía con un demos cada vez más politizado. Porque lo que pasó en 1789 fue algo crucial, fue algo que fue un antes y un después en la historia de la humanidad. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a leer a continuación. En 1789, el, el gobierno de Francia entra en una crisis administrativa y financiera, ¿no? Es decir, no puede hacer frente al gasto eh, porque los privilegiados no quieren pagar impuestos y las clases más desfavorecidas están completamente depauperadas. Y cuando se quiere poner impuestos o se quiere incrementar los precios de los productos agrícolas, el pueblo se subleva. Y hay muchas sublevaciones, ¿eh? En los 10 años anteriores a la revolución, hay infinidad de sublevaciones campesinas y populares, no solamente en Francia, sino en toda Europa, ¿eh? Porque, porque la gente siente que se le está negando el derecho a la subsistencia, el derecho a existir, el derecho a la comida, al agua, a la habitación, a la seguridad. Y esto no es lo que habíamos quedado, ¿eh?
Porque os recuerdo que el feudalismo se basaba en un pacto, lo que se llamó el pacto feudo-vasallático. El pacto era que el campesino, el pobre, llamémosle las cosas por su nombre, el pobre, ¿no? El pobre le brindaba a la iglesia y al Señor y a su camarilla una parte de sus recursos, de sus cosechas, de su producción, y a cambio el Señor y su camarilla le daban al pobre, garantizaban la seguridad, el comercio, las estructuras del Estado, administrativas, que permitieran que la organización funcionara. Incluso impartía justicia. Pero esto era a condición de que me protegieras. Si ahora resulta que el poder se ha transformado en un órgano de extracción de plusproducto y a cambio no me das nada, no me das nada que lo compense, ¿qué clase de compraventa es la que estamos haciendo? ¿Qué clase de transacción, qué clase de contrato es el que estamos estableciendo en el que solo una parte se obliga? Para que un contrato tenga vigor, un contrato es un acuerdo entre dos partes que se obligan mutuamente. Si uno solo se obliga, esto no es un contrato, esto es un atraco. ¿Sí? Por eso cuando, en el 15M oíais esa frase, ¿no? ¿no? Esto es un atraco, ¿no? Pues claro, es que si solo una parte es la que tiene obligaciones y la otra no tiene ninguna, se acabó el contrato social. Se rompe el contrato social. El feudalismo podía funcionar bajo la ficción de que había un contrato social. Bien, pues ese contrato social poco a poco se va erosionando o se va mostrando cada vez más erosionados. Francia basaba su economía sobre la producción de 36.000 comunas. No estamos hablando de poca cosa, ¿eh? Algunas comunas eran como las de París, que por lo mejor tenía 50.000 habitantes, ¿no? Y otras comunas serían pues las de Becerril de la Sierra con 50 habitantes, ¿no? 36.000 comunas. Esas 36.000 comunas eran organizaciones de producción. Era gente trabajando y produciendo bienes directos, bienes primarios, de los que se extraen los impuestos en forma dineraria o en especie para el sostenimiento de todo el régimen. Esas 36.000 comunas eran las fuerzas productivas de Francia. Todo lo demás eran chupópteros, eran sanguijuelas, parásitos, ahí amarrados a la yugular, chupándole la sangre al pueblo. Por eso, cuando al final estalla la revolución, la gente dice, ¿quién es el pueblo de Francia? El pueblo son los pobres. ¿Y sabéis a qué se le llamaba pobre en el siglo XVIII y luego se le siguió llamando pobre durante la primera mitad del siglo XIX? Luego el eufemismo y lo políticamente correcto le cambió el sentido a las palabras, ¿no? Pero ¿sabéis qué era un pobre? Todo el que tenía que trabajar para vivir. Y me daba igual que fuera un médico rural, eh, el, el del periódico o el artesano, el de la tienda, o el que tenía que trabajar para vivir, era pobre. Pues bien, los pobres constituían el pueblo de Francia. Y ese pueblo de Francia estaba organizado en comunas en las que se reunían no solamente los campesinos, que eran la fuerza primaria, digamos, de la economía francesa, sino también eh, parte de la pequeña burguesía trabajadora urbana, el artesanado, la intelectualidad
la pequeña intelectualidad en cada uno de los pueblos, pues todos los que tenían que trabajar para vivir, se reunían en esas comunas. Esas comunas deliberaban, reorganizaban el trabajo, reorganizaban los recursos públicos, atendían a los pobres, atendían a los necesitados, arreglaban los caminos, y cuando se convocaron las cortes generales eh, para poder analizar la situación, mandaron a sus representantes. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Que al mandar a sus representantes, el 99% de los representantes elegidos eran letrados. Era gente que sabía, gente con estudios. ¿Y a qué grupo social pertenecían el 1% o 2% de la población francesa que sabía leer y escribir? Y, pues a la pequeña, mediana y alta burguesía. Claro. De ahí que cuando se produce la primera convocatoria, el tercer estado, los pobres, están representados pues, por la parte más cercana a la burguesía de la sociedad francesa. Y en esa parte más cercana a la burguesía de la sociedad francesa están los empresarios, los financieros, los comerciantes, lógicamente los abogados, funcionarios del Estado. Y mucho de ese demos, pues, que estaba ahí representado, pues no se sentía muy bien representado. De hecho, las primeras medidas que se toman van directamente en contra del demo y a poner en pie un modo de producción capitalista, desmontando el antiguo régimen y precarizando completamente a la gente. Por ejemplo, permitiendo el libre comercio, disolución de los gremios, atacando las bases económicas de la población, y la población se rebela. Claro que se rebela. Y desde esas 36.000 comunas se organizan infinidad de actos de revuelta eh, contra esta nueva legislación que se está haciendo desde la revolución, que es claramente oligárquica. Al final, la oligarquía francesa va a aumentar la represión, va a intentar aumentar el control político sobre la población, pero al mismo tiempo va a generar un ejército y una estructura militar que le permita enfrentarse a los enemigos de Francia, que también va a utilizar contra el Demos. Y el Demos esto no lo va a permitir por las buenas. Todo esto acabará en una revolución. ¿Eh? Y ahí aparecerá el tan, el tan denostado Robespierre, Saint-Just, ¿no? Ahí aparecerán los personajes tan maltratados, ¿no? Por la historia posterior, ¿no? Porque al final estos personajes lo único que hacen es encarnar la voluntad de ese demos. Es decir, no, el gobierno de Francia no puede ser un gobierno que legisle y tome decisiones a espaldas del pueblo. Toda decisión que tome el gobierno tiene que ser refrendada por el demos. Y tiene que ser refrendada en esas comunas, en las 36.000. Y no pasa nada, ¿eh?
Oh, en esa época no existía la palabra comunista ni venezolano, ¿no? No se decían esas cosas, pero se podrían haber dicho perfectamente, ¿no? Ah, comunistas, ¿no? No, no se decía eso, ¿no? Eh, claro, al final la gente se quería saber y quería tomar decisiones sobre las medidas políticas y las leyes que iban a afectar a su vida. ¿Y sabéis cuál fue el resultado de todo eso? Una politización progresiva de todo el pueblo de Francia. El resultado de que la gente se reúna a deliberar, a tomar decisiones, a discutir, a mandar delegados, a refrendar esos delegados o revocarlos. Y decir, no, 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 tú no lo has hecho bien. Ahora en vez de tú va Menganito a la convención, ¿no? Sí. Y a pedir cuentas y a exigir que ley que se apruebe, ley que ellos quieren poder estudiar y poder decidir en un plazo razonable. Creo recordar que eran 40 días que se daba de plazo para la discusión de las leyes, ¿no? O sea, o se acepta o se revoca, pero siempre pasa por el pueblo. Y eso, compañeras, sin luz, sin internet, sin carreteras, sin ferrocarril, sin teléfono. ¿Sí? Y resulta que Francia, un país que tenía como, yo qué sé, como 20 millones de habitantes, ¿no? Oye, no tenía ningún problema en someter a escrutinio popular a través de cada una de las 36.000 comunas todos los actos legislativos y de gobierno de Francia. Y la gente politizada, claro que sí. Y la gente discutiendo. Y aunque yo no sepa leer, tengo al lado mío quien sabe leer. Y no sabéis cómo florecieron los clubes de lectura y cómo florecieron los grupos de gente que se reunía alrededor del que sabía leer para que le contara y le leyera las noticias o la última ley que estábamos discutiendo. Y esa gente politizada se transformó en ciudadanos. Habían sido siervos, toda la vida habían sido siervos, esperando lo que le dijera el señorito o esperando lo que le dijera el juez. Y de pronto la revolución les da unas herramientas de autoorganización y de toma de decisiones con autonomía que les vuelve ciudadanos. Y esto no es un milagro del pueblo francés, es un resultado de la praxis política. Cuando la gente se reúne a deliberar, al principio lo hace mal y poco a poco pues va aprendiendo. ¿Qué tuvimos aquí en el 15M? ¿Os acordáis? El esplendor de esas plazas, la organización depuradísima que había en esas discusiones y cómo la gente se respetaba unos a otros, el turno de palabra, si no pasa nada. Si la gente sabe de sobra cómo tiene que hacer las cosas, pero tiene que aprender y tienes que darle el tiempo para que aprenda a hacerlo. Pues bien, desde 1794 en adelante, el poder oligárquico se esmeró en atacar, torpedear todo, toda posibilidad de autoorganización de los pobres, toda posibilidad de autoorganización del demos. Disolución de los gremios, prohibición de los sindicatos, prohibición de reuniones políticas fuera de determinados contextos, transformar las comunas en municipalidades. Ya no es el demos el que se reúne para decirle a sus empleados públicos lo que tienen que hacer. Ahora es el representante municipal el que le dice al pueblo cómo tiene que obrar. Disolver
la autoorganización del pueblo es el principal objetivo de cualquier oligarquía a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo desde 1789. Atacar las raíces allí donde 2 personas o 100 personas se reúnen, atacarlo y disolverlo. Impedir la sindicación, impedir el funcionamiento de los partidos, torpedear asociacionismo. Es un peligro cualquier asociación cultural. Es mucho más peligrosa para la oligarquía que una banda de delincuentes. A la banda de delincuentes la puedes perseguir con la Guardia Civil. A una asociación cultural se le puede ocurrir votar un referéndum, que aunque no tenga valor legal, tiene un valor simbólico tremendo. Oye, y la gente va y vota, eso no lo puedes permitir. La Constitución Argentina de 1853, que la oligarquía argentina aprendió muy bien la lección de 1789, dice así, y cito de memoria, que me perdonen ahora si, luego veré si lo corto o no lo corto. Dice así: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Quien se arrogue el nombre del pueblo cometerá delito de sedición. Qué lástima que no esté Sara aquí para iluminarnos desde el punto de vista jurídico de calle, ¿no? De calle puro, puro y duro, ¿no? El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Fijaos si los oligarcas argentinos no habían entendido bien cuál era el problema del pueblo, ¿no? ¿Cuál era el problema del pueblo? Y esos representantes están en el Congreso de la Nación. ¿Cómo dice la Constitución española, María José? Quiero recordar que dice que la soberanía Reside reside en en el el... pueblo que se ejerce por sus representantes. ¡Ahí lo tiene! Fíjate cuánto hemos aprendido desde 1789, Y ¿eh? la justicia reside también en el pueblo que se ejerce por jueces en nombre del rey. En nombre del rey, fíjate. ¿Eh? Bueno, pues de aquellos polvos estos lodos, queridas compañeras, de aquellos polvos estos lodos. Luego vino la Revolución del 48, en el que la oligarquía otra vez se vio entre la espada y la pared, porque el pueblo en masa y alzado es una fuerza temible, es una fuerza temible. Y hicieron falta muchos miles de muertos y una represión monstruosa para desmontar esos talleres nacionales que se habían intentado instaurar en París en 1848. Y luego vino la Comuna de París y fue necesario un genocidio completo. Y claro, aquí si hubiera algún liberal me diría, Jorge, no uses la palabra genocidio en vano, ¿no? Sí. Bueno, bueno, si tú lo que intentas es asesinar a todo el que sostiene una idea política, se parece mucho a un genocidio. Se parece mucho a un genocidio. Eso fue lo que pasó en Argentina con la dictadura militar. Asesinar a todo el que sostuviera una ideología política, eh, inclusive a sus vecinos y familiares, por si acaso, no vaya que la ideología fuera contagiosa, ¿no? La Comuna de París fue un experimento glorioso en el que el pueblo de Francia, 100 años después, bueno, todavía no, ni siquiera habían pasado 100 años, 90, 80 o 90 Sí. años después, de 1789, vuelve a mostrar que el proyecto comunal
funciona. Oye, que la gente se autoorganiza y que el agua sigue corriendo por el grifo y que resulta que los servidores públicos son servidores públicos a las órdenes de un demos que le pide cuentas y justificación. Y para nombrar un alcalde, un representante, no, delegado, delegado. Y tiene un mandato. Y si no cumple con ese mandato, se le depone y se pone a otro. Y todos los cargos son elegibles, desde el de juez hasta el fontanero. Y todos los cargos tienen el mismo sueldo, el sueldo de un obrero. Y entonces el burgués ilustrado podría decir, hombre, es que con ese sueldo no se puede vivir. Ah, el obrero tampoco. Si el problema que me presenta el funcionario público es que con el sueldo de un obrero el funcionario no puede vivir, entonces lo que tienes que hacer es subir el sueldo del obrero. Claro. No seamos hipócritas. Claro. La Comuna de París fue un experimento glorioso, glorioso. Probablemente el más glorioso desde Robespierre, y por eso había que matarlos a todos. Fue tan atroz el asesinato masivo, el tableteo de las ametralladoras. Fue tan atroz la matanza que hizo el gobierno de Francia sobre la Comuna de París. Los versalleses. Sí, sí, María, terrible fue aquello. Fue tan atroz que las tropas de ocupación alemanas que estaban en París, porque acababa de terminar la guerra, las tropas de ocupación alemanas por la noche intentaban permitir la huida de la gente de París. El enemigo protegiendo a los parisinos. El enemigo de Francia protegiendo a los parisinos. Hasta ese extremo fue brutal la matanza, fue grotesco el despliegue de la oligarquía, el odio contra el pobre, el odio contra el pueblo, para no permitir que nada de eso pudiera fructificar. Si mal no recuerdo, fueron más de 41.000 asesinados. Yo Sí, digo que sí, sí. asesinados. Asesinados, sí. Según he leído yo, inclusive podemos hablar de 50 o 60.000. Sí, 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 sí. Estamos hablando de 1870. En una pequeña urbe como era París, ¿no? Es decir, una ciudad importante, pero bueno, a la escala de su época, ¿no? Sí, a la escala de su época. Dicen las malas lenguas que con las armas que le quitaron a los comuneros se construyó Sacré-Cœur, ¿no? Con el dinero, con la venta del hierro, ¿no? De todo ese armamento se construyó Sacré-Cœur. No creo que hubiera tantas armas en París como para eso. Pero la próxima vez que vayáis a Sacré-Cœur, Es para ponerle una bomba en el Sacré-Cœur. bueno, yo no me atrevía a decir tanto, pero sí por lo menos que sepáis que eso está construido en memoria del asesinato de 50.000 comuneros, cuyo único delito fue el decir queremos el autogobierno. ¿Qué pasó en la Revolución Rusa? ¿Por qué la Revolución Rusa, contra todo pronóstico, triunfa? Porque tiene una organización comunal. Solo que los rusos le llaman soviet. Pero ese modelo de comuna
de producción autoorganizada, que elige a sus representantes, que debate con espíritu de igualdad, que respeta el uso de la palabra. Bueno, pues es el mismo modelo que los rusos venían ensayando desde la pobreza más infame, desde los MIR, desde las organizaciones agrarias dispersas, venían ensayando desde hacía decenios, por no decir centurias, y que cuando llega la guerra mundial están funcionando bajo la forma de soviet. No en vano, en esos soviets ha anidado el socialismo revolucionario en Rusia, y es donde las ideas, claro, pues bueno, pues con toda esa mezcla, ortodoxos, católicos, judíos, bueno, está bien, sí, lógicamente, es decir, son pueblos religiosos, como pueden ser el pueblo latinoamericano, ¿no? Es decir, pero la organización comunal funciona, y funciona sobre la base, bueno, pues de una autoorganización en la que están mezclados campesinos, artesanos, pequeños intelectuales, soldados. Cuando se produce el colapso, de la estructura burocrática rusa en la Primera Guerra Mundial, estas comunas, estos soviets, oye, funcionan, y ante el vacío de poder y la ruptura de la estructura militar y represiva, estos soviets pues, pueden funcionar. Y ahí es donde entran los bolcheviques. Pero entran sobre una base que ya funciona. Que ya funciona. Y funcionando permite una estructura horizontal de organización política que hace que, bueno, pues que el movimiento revolucionario puede ir tomando decisiones de forma colectiva. Por eso, decíamos antes, todo grupo oligárquico que aspire a la hegemonía, lo primero que va a hacer es dinamitar este tipo de organizaciones comunales. Por eso en América Latina se persigue y se asesina con impunidad a los líderes indígenas, se bombardea las pequeñas localidades, se comete violaciones masivas contra las mujeres, se disuelven las comunidades, se las disgrega, se coge a la gente y se las reparte por distintos lugares del Estado para impedir que vuelvan a tener contacto unos con otros y que les cueste muchísimo recuperar el espíritu comunal, ya el que es desarraigado difícilmente puede volver a construirlo, salvo que esté muy politizado. Por eso las oligarquías siempre, siempre, siempre van a atacar esas bases de autoorganización comunal. Cuando Marx, y ahora ya vamos al texto, cuando Marx habla de fuerzas productivas, no está hablando solo de tecnología. Cuando Marx dice que la historia se puede comprender como el desarrollo de las fuerzas productivas a lo largo de la historia de la humanidad, esas fuerzas productivas no es solamente cambiar el arado de madera por el arado de hierro. No. Forma parte de las fuerzas productivas la organización social, la organización política que tiene. Y cuando Marx dice que del desarrollo de las fuerzas productivas llegará el momento de la emancipación, no está diciendo meramente de que la emancipación de la raza humana va a venir a partir del teléfono móvil y del 5G. Está diciendo que del desarrollo de las fuerzas productivas hay formas de organización social que ya no son compatibles con la
con la manera en la que la gente se gana la vida. E igual que en el feudalismo, la pequeña propiedad privada, la pequeña propiedad del hombre, de la mujer, que había ganado esa propiedad con su trabajo propio, al más estilo lockeano, ¿no? Dice, no hay ningún derecho de propiedad que no se pueda fundar en el trabajo propio. Esa propiedad de época feudal es incompatible con el capitalismo. Si la oligarquía francesa quería implantar el capitalismo, tenía que arrasar con la propiedad privada. ¡Qué paradoja! Los dueños de la propiedad quieren arrasar con la propiedad, sí, pero no con la suya, con la de los otros. Con la propiedad de las comunas, con la propiedad de los comunales, con la propiedad de los pobres, de los que tienen que trabajar para vivir. Porque si el que tiene que trabajar para vivir tiene con qué trabajar para vivir, ¿por qué va a ir a trabajar asalariado a una fábrica? Hay que quitarle sus medios de producción, hay que quitarle su vaca, su pequeña tomatera, su cabra, su casita. Hay que desposeerlo de todo para que, inerme ante la vida y la muerte, tenga que ir a suplicar que le den trabajo, qué paradoja, para poder vivir. Sin esa condición de desposesión, el capitalismo no puede funcionar. Por eso, el empeño fundamental de la oligarquía en la Revolución Francesa, y ya con Napoleón a destajo, ¿no? Y ya todo el siglo XIX en adelante, ¿no? Es la desposesión absoluta de los medios de producción y de subsistencia de los pobres, para transformarles en clase trabajadora. Ese es el procedimiento que desde 1750 en adelante es el procedimiento, por ejemplo, de enclosures, de cercamiento de tierra, expulsando a la gente de sus casas, de sus campos, impidiéndoles ganarse la vida mínimamente, y a partir de 1794-95 el torpedeo de las organizaciones comunales. En España se hicieron leyes anti-germanía. En Inglaterra se hicieron leyes con pena de muerte contra el asociacionismo campesino u obrero. En Francia se prohibieron los gremios por ley. Había que impedir de cualquier manera que la gente se uniera y se asociara. Y se consideró, ay, qué grande la Constitución argentina, delito de sedición, deliberar o arrogarse el nombre de pueblo, que solamente puede hacerlo el Congreso de la Nación, que son los representantes y no los delegados. Claro, cuando Marx dice que es el desarrollo de las fuerzas productivas quienes, de contradicción en contradicción, dice, igual que en el feudalismo la propiedad privada fundada en el trabajo propio era incompatible con el capitalismo, en el capitalismo la expropiación masiva de la propiedad y la acaparación de la propiedad en manos de cada vez un número más reducido de oligarcas va a llevar a una situación en la que el propio capitalismo es incompatible con sus propias bases de producción. En ese desarrollo de las fuerzas productivas, creía Marx, nos vamos a encontrar toda la propiedad en un lado, todos los medios de subsistencia, toda la comida, el agua, la energía, los instrumentos de cambio monetario, el comercio, las comunicaciones, el transporte,
Todo en un lado. Y del otro lado, la masa de la humanidad totalmente desposeída, pero organizada en una fuerza política sindical y con partidos de clase. Entonces habrá llegado el momento de expropiar a los expropiadores. Claro, yo no sé cuántos trabajadores leyeron El Capital, ¿no? Pero me da que pensar que los liberales sí se lo leyeron. Porque desde 1870 en adelante, así como el esfuerzo de todo el siglo XIX fue a atacar la organización comunal, a partir de 1870 el esfuerzo de todas las oligarquías ha ido a torpedear las organizaciones obreras, sindicales y políticas de clase. Impedir, disolver, torpedear, entorpecer, infiltrar, cooptar, meter a tu gente, meter Felipe González en tus filas. ¿Cómo se llamaba el hermanísimo progre? Otro ególatra. ¿Guerra o...? Guerra, Sí, ¿no? ese hacía Uy, de más ese iba poco menos que de Lenin, ¿no? Sí, era el Sí, policía, el poli bueno y el poli malo. poli bueno y poli malo, ¿no? Y resultó ser, vamos, más Australopithecus todavía que el otro, ¿no? Ese es el objetivo del poder político. Disolver, torpedear, entorpecer cualquier intento de autoorganización, cualquier intento de comuna. Pues bien, el desafío que nosotras ya no, porque ya se nos pasó el arroz, ¿no? Es decir, pero bueno, podemos colaborar, ¿no? Pero el desafío que tienen nuestras compañeras en la calle a partir de ahora es poner en pie esas organizaciones de solidaridad, de ayuda mutua y de gestión común de los recursos que pueden ser desde una cooperativa de producción a una cooperativa de consumo, a un partido político, una asociación de defensa de la nutria del Guadalquivir, lo que sea, cualquier tipo de asociación coordinadas en las que la gente ejercite la democracia, ejercite las relaciones entre iguales, generando ese sentido común que dice, oye, mira, sí se puede, resulta que se puede, y igual que puedo gestionar mi cooperativa, puedo gestionar el ayuntamiento. E igual que se gestiona el ayuntamiento, se gestiona un país. Sí se puede. Y sí se puede desde el control político ciudadano, generando en la práctica cotidiana, en la praxis política, generando el hábito del pensamiento político, del pensamiento democrático, que nos transforma a todos poco a poco en ciudadanos. Y no nos van a dejar, ¿eh? Y nos van a torpedear, y nos van a infiltrar, y nos van a meter en la cárcel. Claro, claro que sí. Porque el único contrapoder que hay, nos lo enseña la Comuna de París en 1789-1870, y nos lo enseñan los soviets en Rusia, el único camino que hay es el de la autoorganización horizontal, comunal, y el control político de tus delegados, tanto en la toma de decisiones como en la legislación. No hay más. Eso es lo que se llama democracia. Todo lo demás son formas más o menos eh, enmascaradas de dictadura. La dictadura de la burguesía, a la que hay que oponer
La dictadura de los pobres. Claro. Los pobres haciendo la ley y vigilando a sus delegados y exigiéndoles responsabilidades. Claro, eso es lo que se llama democracia. Claro, evidentemente. Pues bien, Marx creía que eso iba a venir de la mano de las fuerzas productivas. Lo que no sabía Marx era que los enemigos iban a leerle mejor que sus seguidores y que las oligarquías se iban a entusiasmar en el desmantelamiento de la autoorganización de los precarios, de los pobres, impidiendo justamente su ejercicio democrático. Bien, os pido disculpas de toda esta larga perorata, pero Esta larga perorata es muy interesante. creo que había que poner el marco al párrafo que viene, ¿no? Vamos a por él. Decíamos que esta humanidad, una vez olvidados los procedimientos primitivos de producción y una vez transformado el medio natural al que estos correspondían, no se puede volver a entrar en contacto directo con la naturaleza. Vamos a continuar la lectura desde ahí. Mariaje, por favor. Así, a pesar de todas las veleidades, Así, a pesar de todas las veleidades relativas a un poner fin a la locura y a la opresión, la concentración del poder y el agravamiento de su carácter tiránico no tendrían ningún tipo de límite si éste no se encontrase, felizmente, en la naturaleza de las cosas. Es importante determinar sumariamente cuáles pueden ser estos límites. A este efecto, hay que recordar que, aunque la opresión es una necesidad de la vida social, esta necesidad no tiene nada de providencial. Si la opresión puede acabar, no será porque haya llegado a ser perjudicial para la producción. La rebelión de las fuerzas productivas, tan ingenuamente invocada por Trotsky como factor de la historia, es una pura ficción. aquí ella está diciendo que está asumiendo que la revolución de las fuerzas productivas es solamente la revolución tecnológica, ¿no? Por eso hice antes la larga aclaración de que cuando hablamos de cambio en las fuerzas productivas y unas fuerzas productivas revolucionadas, no solamente estamos hablando de la tecnología, sino de las formas de organización social de base que lleva aparejado estas nuevas formas tecnológicas y de comercio y de producción, ¿no? Entonces dice ella, si la opresión, no obstante, ella dice, si la opresión puede acabar, no será porque haya llegado a ser perjudicial para la producción. La rebelión de las fuerzas productivas es una pura ficción. Continúa. Maricruz, ¿sería engañoso? Espera que me he perdido. Sería engañoso incluso suponer que la opresión vaya a dejar de ser inevitable cuando las fuerzas de producción estén lo bastante desarrolladas como para poder asegurar a todos bienestar y ocio. Aristóteles admitía que no habría obstáculo alguno a la supresión de la esclavitud si fuese posible que los trabajos indispensables los asumieran esclavos mecánicos. Y Marx, cuando ha intentado anticipar el futuro de la especie humana, no ha hecho sino retomar y desarrollar esta concepción, que sería exacta si los hombres se condujesen por la consideración del bienestar. Sin embargo, desde la época de la Ilíada hasta hoy, las insensatas exigencias de la lucha por el poder no dejan ni siquiera tiempo para soñar con el bienestar. La elevación del rendimiento del esfuerzo humano seguirá siendo incapaz de aliviar el peso de este esfuerzo mientras la estructura social implique la inversión de la relación entre los medios y los fines. En otras palabras, mientras los procedimientos de trabajo y de combate den a algunos un poder discrecional sobre las masas. Porque las fatigas y privaciones ya inútiles en la lucha contra la naturaleza se verán absorbidas por la guerra que los hombres conducen para defender o conquistar privilegios. Por eso para Marx era tan importante que el desarrollo de las fuerzas productivas llevara aparejado un desarrollo de las relaciones sociales en el que los oprimidos, los pobres, pudieran aprender a autoorganizarse, ¿no? Como pequeños ciudadanos dentro de sus organizaciones, para poder testar, para poder sentir qué otro mundo es posible.
Porque si todo lo que hay es lo que tienes a tu alrededor, pues entonces pues te quedas quieto. Solamente puedes aspirar a algo mejor si lo has experimentado en ti mismo. Y para experimentarlo en ti mismo lo tienes que ejercitar. Por eso decimos siempre los jueves que la emancipación no es una cuestión intelectual. Lo de lo intelectual está muy bien. Y lo de aprender y leer está muy bien. Pero mirad, compañeras, yo conozco muchos más campesinos libres que doctores en filosofía. Esto no pasa por aquí. La libertad es algo que pasa por el cuerpo, es algo que se hace y se hace en el día a día. Ahí, en ese ejercicio, es donde se construye al ciudadano libre, es donde se construye el ciudadano del futuro. Por eso hubo que matarlos a todos en la Plaza de Toros de Badajoz. Perdonadme que sea tan bruto, ¿vale? Diciendo las cosas, ¿vale? Pero es que las cosas que han pasado en la historia no son, como podría insinuar Simón, la mera bravuconería de un malhadado, de un sinvergüenza, un asesino, un pistolero. No, no. Sí, que lógicamente que también los hay, pistoleros y asesinos. Claro que los hay. Pero hay muchos muertos cuya muerte tiene una función política. Los muertos de la Plaza de Toros de Badajoz era gente que quienes les mataban creían que habían aprendido a vivir en libertad. Y eso había que erradicarlo, había que arrancarlo como se arranca las malas hierbas del campo. No podías dejar a nadie que hubiera practicado la libertad con vida. Porque tienes un revolucionario en potencia para siempre. Porque quien ha vivido la libertad no lo olvida. Y antes o después lo va a volver a intentar. Y eso los generales franquistas lo sabían. Por eso es importante no perder nunca el contexto de las cosas cuando se están diciendo, porque si no podemos llegar a la conclusión de que todo esto es una cuestión solo de leer y de saber. No, no, esto no va de leer y de saber. Leer y saber está muy bien, pero la libertad hay que vivirla. Y se vive con tus iguales en la comuna, en la organización, en la asociación. Y eso es lo que el poder reprime, una y otra vez. Continúa, por favor. Desde que la sociedad se divide en hombres que ordenan y hombres que ejecutan, toda la vida social está dominada por la lucha por el poder. Y la lucha por la subsistencia apenas interviene sino como factor, desde luego indispensable, de la primera. La visión marxista, según la cual la existencia social está determinada por las relaciones entre el hombre y la naturaleza que la producción establece, sigue siendo la única base sólida para cualquier estudio histórico. Pero estas relaciones deben ser consideradas, en primer lugar, en función del problema del poder, al constituir los medios de subsistencia simplemente un dato del problema. Este orden parece absurdo, pero no hace sino reflejar el absurdo esencial que se da en el corazón mismo de la vida social. Un estudio científico de la historia sería, pues, un estudio de las acciones y reacciones que se producen continuamente entre la organización del poder y los procesos de producción. Porque aunque el poder depende de las condiciones materiales de vida, no deja nunca de transformarlas. Un estudio tal, actualmente, sobrepasa con mucho nuestras posibilidades. Pero antes de abordar la complejidad infinita de los hechos, conviene elaborar un esquema abstracto de este juego de acciones y reacciones, poco más o menos como los astrónomos tuvieron que inventar una esfera celeste, imaginaria, para orientarse en los movimientos y las posiciones de los astros. Gracias, Maricruz. María José, sigue tú, por favor. Ante todo, hay que intentar redactar una lista de las necesidades ineludibles que limitan todo tipo de poder.
cualquier poder, en primer lugar, se apoya en instrumentos que en cada situación tienen un alcance determinado. Así, no se domina de igual modo por medio de soldados armados de flechas, lanzas y espadas que por medio de aviones y bombas incendiarias. El poder del oro depende del papel que, por el intercambio, juega en la vida social. El de los secretos técnicos se mide por la diferencia entre lo que a través de ellos se puede realizar y lo que sin ellos no se puede, y así sucesivamente. En realidad, hay que contar siempre en este balance con las artimañas gracias a las cuales los poderosos obtienen por persuasión lo que sería imposible obtener por coacción. Bien, poniendo a los oprimidos en una situación tal que tengan o crean tener un interés inmediato en hacer lo que se les pide, bien inspirándoles un fanatismo adecuado para hacerles aceptar cualquier sacrificio. En segundo lugar, como el poder que ejerce realmente un ser humano solo se extiende a lo que, en efecto, se encuentra sometido a su control, el poder choca siempre con los límites mismos de la facultad de control, que son muy estrechos, puesto que ningún espíritu puede abarcar una multitud de ideas a la vez y ningún hombre puede encontrarse a la vez en muchos lugares, y tanto para el amo como para el esclavo, la jornada tiene siempre solo 24 horas. La colaboración viene a ser aparentemente un remedio a este inconveniente. Pero como no está nunca completamente exenta de rivalidad, de ella derivan infinitas complicaciones. Las facultades de examinar, comparar, pesar, decidir, combinar son esencialmente individuales y, por consiguiente, lo es también el poder cuyo ejercicio es inseparable de estas facultades. Al menos en último término, el poder colectivo es una ficción. Respecto a la cantidad de asuntos que pueden caer bajo el control de un solo hombre, depende en buena medida de factores individuales, como la amplitud y rapidez de su inteligencia, la capacidad de trabajo o la firmeza de carácter. Pero depende igualmente de las condiciones objetivas de control, de la mayor o menor rapidez de transporte y de las informaciones, de la simplicidad o complicación del engranaje del poder. Detente un momentito, nos dice, las necesidades al final del poder suelen ser siempre las mismas, cambian la forma según la época y según la tecnología, ¿no? Pero al final todo poder, nos dice, en primer lugar se apoya en unos instrumentos que pueden ser desde las armas a los medios de comunicación, el dinero, los secretos técnicos, dice, y no hay que descontar las mentiras, las artimañas, dice ella, no hay que descontar las mentiras, los bulos, el engaño, la falsificación, que le permite, dice, al poder a veces poner a los oprimidos, hacerles creer que tienen un interés, junto con el opresor, ¿no? Que comparten, en este barco estamos todos, ¿no? Diría el opresor, ¿no? Y en segundo lugar, otro problema que presenta el poder es la facultad de control. El control es básico para tú poder mantener el poder. Tú has dado la orden de que se haga algo y ese algo tiene que realizarse, ¿no? Tú de forma personal no lo vas a poder hacer nunca. Es decir, siempre dependerás de una cadena de delegación o de una cadena de mando que va a ser muy difícil vigilar. De ahí la importancia de transformar a tus colaboradores en cómplices. Para que no tengas que estar permanentemente con la espada encima de tus colaboradores. Tus colaboradores tienen que tener parte en el negocio. En fin, lo dejo caer. Lo dejo caer. No, quiero dejar una cosita. Cuando alguna vez os preguntéis por qué razón unos ganan 20 veces más que otros, lo que tenéis que preguntaros es en qué parte de la cadena de opresión están colocados. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Luego hablamos de mérito y de todas esas cosas que os venden, ¿no? Y os dicen, no, es que el mérito, no, es que he estudiado, es que no sé qué. Bueno, primero preguntaros en qué lugar de la cadena de opresión está y seguramente eso va a justificar bastante mejor que nada la diferencia salarial. Y luego dice ella, está la colaboración, que es necesaria
para que ese poder pueda controlar, ¿no? Es decir, pues bien, pues esa colaboración lo tienes que hacer siempre a través de cadenas de complicidades, haciendo que tus capataces, tus sicarios, se sientan parte del poder. Cuando el pequeño, cuando el pequeño conserje o guarda del bosque del señorito te echa patadas con una vara, de decir, es que tú aquí no puedes entrar, que esto es propiedad privada, ¿no? Es decir, y saca pecho, ¿no? Como si fuera suyo el campo, ¿no? Es decir, es porque de alguna manera este pobre hombre ha hecho suyo, se siente parte de la finca. El amo ha conseguido que este pobre hombre Vamos complicite bien. con él en esa cadena de expropiación. Continúa. El ejercicio de cualquier poder, finalmente, tiene como condición un excedente en la producción de subsistencias y un excedente lo bastante considerable como para que los que se consagran a la lucha por el poder en condición de amos o en condición de esclavos puedan vivir. Estaréis de acuerdo en que para que yo pueda mantener en pie la cadena de opresión y de control, esa gente, mis pequeños sicarios, tendrán que comer, ¿no? Bien, esa gente solo puede comer y comer bien, porque no comen poco, ¿no? A condición de que se le pueda sacar excedentes de producción a la gente que trabaja, ¿no? Y que está oprimida, ¿no? Bien, Ujú. cuantos más excedentes le podamos sacar a los oprimidos, más cantidad de sicarios y mejor cadena de control podremos tener sobre la opresión, ¿no? Continúa. Está claro que la medida de este excedente depende del modo de producción y, en consecuencia, también de la organización social. He aquí, pues, tres factores que permiten concebir el poder político y social como constitutivo de algo análogo a una fuerza medible. Instrumentos, facultades de control y excedentes de producción, ¿no? Son tres pilares, ¿no? Del ejercicio del poder. Continúa. Ujú. Sin embargo, para completar el cuadro hay que contar con el hecho de que los hombres que a título de amos o de esclavos se encuentran en relación con el fenómeno del poder no son conscientes de esta analogía. Los poderosos, sean sacerdotes, jefes militares, reyes o capitalistas, creen dominar siempre en virtud de un derecho divino. Los que están sometidos a ellos se sienten aplastados por un poder que les parece divino o diabólico, pero en todo caso sobrenatural. Esto me Todas encanta esta frase, dice, los poderosos, sean sacerdotes, jefes militares, reyes o capitalistas o funcionarios de la administración, ¿no? Creen que o tienen un derecho divino o lo han heredado porque su abuelita era rica, ¿no? O han estudiado o han hecho una oposición, ¿no? Es decir, o han hecho un mérito, algún mérito especial. No, yo es que tengo 3 doctorados, ¿no? Es decir, no soy o simplemente soy sobrino del jefe, ¿no? Es decir, y por ser sobrino ya tengo el mérito suficiente, ¿no? Continúa, toda sociedad opresora está cimentada por esta religión del poder, que falsea todas las relaciones sociales al permitir a los poderosos ordenar más allá de lo que pueden imponer. Sucede igual en los momentos de efervescencia popular, momentos al contrario en los que todos, esclavos rebeldes y amos amenazados, olvidan hasta qué punto las cadenas de la opresión son pesadas y sólidas. sí, Así, al final, claro, dicen los momentos de rebelión es cuando, claro, todo esto se pone en cuestión, ¿no? Porque los rebeldes dicen, oye, que el rey va desnudo, ¿no? El rey va desnudo. Y en la medida en la que el rey va desnudo y todo el mundo lo ve, hay que incrementar la violencia y esas cadenas de opresión, ¿no? Continúa. Así, un estudio científico de la historia debería comenzar por el análisis de las reacciones que el poder produce en todo momento sobre las condiciones que le asignan objetivamente sus límites. El esbozo hipotético del juego de estas reacciones es indispensable para guiar un análisis de este tipo, mucho más difícil, por otra parte, teniendo en cuenta nuestras posibilidades actuales. Algunas de estas reacciones son conscientes y voluntarias. Todo poder se esfuerza en la medida de sus posibilidades, que es una medida determinada por la organización social,
en mejorar la producción y el control dentro de su propio ámbito. La historia proporciona de ello más de un ejemplo, desde los faraones hasta nuestros días, y sobre esto se apoya la noción de despotismo ilustrado. Como contrapartida, todo poder se esfuerza también, y siempre conscientemente, en destruir los medios de producción y administración entre sus rivales, siendo Todo poder, es que esto es brutal, porque además es tal cual lo que hemos comentado a lo largo del día de hoy, ¿no? Todo poder se esfuerza en destruir los medios de producción y administración entre sus rivales. Y me da igual que sea un enemigo extranjero que un enemigo interno. Cuando se destruye la comuna, no destruyo los medios de producción, disuelvo la comuna que impide que la gente se pueda... Elimino los medios de subsistencia de sus habitantes, no los medios de subsistencia. Me apropio de los medios de subsistencia. Se los quito a los legítimos propietarios, ¿no? Disuelvo sus lazos sociales. Continúa. así, la lucha por el poder es, a la vez, constructiva y destructora, y ocasiona progreso o decadencia económica según la arrastre la construcción o la destrucción. Está claro que en una determinada civilización la destrucción se operará en una medida tanto mayor cuanto más difícil sea para el poder extenderse sin chocar con los poderes rivales con una fuerza similar a la suya. Pero las consecuencias indirectas del ejercicio del poder tienen mucha más importancia que los esfuerzos conscientes de los poderosos. Todo poder, por el hecho mismo de ejercerse, extiende hasta el límite de lo posible las relaciones sociales en las que reposa. Así, el poder militar multiplica las guerras y el capitalismo comercial multiplica los intercambios. Ahora bien, sucede a veces, por una suerte de azar providencial, que esta extensión hace surgir, por cualquier mecanismo, recursos nuevos que posibilitan una nueva extensión, y así sucesivamente, más o menos como el alimento fortalece los organismos en pleno crecimiento y les permite así conquistar más alimento aún, adquiriendo con ello más fuerza. Todos los regímenes ofrecen ejemplos de estos azares providenciales, ya que sin ellos ninguna forma de poder podría durar, de modo que los poderes que se benefician de ellos son los únicos que subsisten. Toda forma de poder no tiene más remedio que crecer, eliminando enemigos externos e internos, y si en ese crecimiento va absorbiendo los recursos de sus enemigos, bueno, pues puede seguir creciendo. Cuando llega a las fronteras de su crecimiento, porque ya no hay recursos que sean asimilables por la forma económica en la que están, pues normalmente es el fin de esa forma de poder. Yo creo que lo dejamos aquí. Retomamos el capítulo la semana que viene y ya lo terminamos. Dice, todo poder por el hecho mismo de ejercerse extiende hasta el límite de lo posible las relaciones sociales en las que reposa. El poder militar multiplica las guerras y el capitalismo comercial multiplica los intercambios. Lo retomamos desde ahí en adelante para la semana. Bueno, compañeras, Bueno, perdonadme que hoy haya sido algo raro la cosa y, y seguimos Jorge, otro día tenemos que hablar que el contrato social se funda sobre un contrato sexual previo. Bueno, menudo melón quiere. O sea, que no es, que excluye a las mujeres de origen y entonces ya... pero Totalmente. eso Qué para otro, bueno. Oye, María José, empezamos así el miércoles. eso para otro día. ¿Te animas a hablarnos de eso 10 A minutos? ver si me da tiempo, pero ¿Sí? sí, puedo pensar algo. A ver, Poquito, sí, María José, Bien, cuéntanoslo un sí. poco. bueno, esto es una tesis, Totalmente. ¿no? Que quiere decir, pero que, bueno, que las ilustradas ya, las ilustradas ya decían esto, ¿no? Bueno, Claro, las claro. ilustradas no, las revolucionarias Las francesas, revolucionarias. mientras se redactaba la declaración,
Claro, Dijeron, ¿y nosotras dónde estamos? claro, Que no, claro. es que ya previamente ya estabais fuera de... Dudas. Pero bueno, sí, sí. Muy bien, pues el miércoles a ver si te animas y arrancamos así. Vale. Muy Nada, bien. Buena semana, compañeras, que y feliz mañana Feliz. primero de mayo, ¿eh? mañana. Primero de Feliz mayo. primero de Sí. mayo. pasado. Muy bien. Buena Hasta semana. luego.